Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raes, quien nos hablará sobre bioética cristiana. ¿Cómo están todos? Este es el doctor Luis Raes. Quería hablarles ahora de un tema muy importante. Vamos a hablar de lo que es la ecología, el ser humano y la familia. En esta época los temas ecológicos están de moda. A la mayoría de nosotros, de todos los seres humanos, de una manera u otra nos preocupa hacer de este planeta un lugar mejor para vivir, un lugar donde se respete la naturaleza, se respeten los animales y los recursos que no son inagotables. Lamentablemente, muchos de los llamados movimientos ecologistas hoy en día tienden a agruparse con organizaciones que defienden posiciones totalmente opuestas al respeto de la vida y la familia. Por ejemplo, junto con los ambientalistas se presentan los feministas, los pacifistas, los promotores de cultos nueva era, los panteístas, los progresistas, entre muchos otros. El problema es que muchos de estos movimientos son reconocidos por un carácter, podríamos decir, antivida, incluso abortista, y llegan a tener posturas muy agresivas, sobre todo con el control de la natalidad, como un medio de frenar la supuesta sobrepoblación mundial y salvar a la naturaleza y prevenir, pues como todos saben, el famoso cambio climático, ¿no? La Iglesia Católica favorece la recta ecología. Desde la Carta Apostólica Reconciliación y Penitencia, el Papa Juan Pablo II menciona la necesidad de reconciliarnos con la creación y la naturaleza como imprescindible luego de vivir la reconciliación con Dios, nosotros mismos y nuestros semejantes. Si vamos más atrás, en el libro del Génesis, dice claramente: el hombre es colocado en el jardín de la creación para cultivarlo y custodiarlo por encima de todos los demás seres, en Génesis 15. Pero también advierte en Génesis 2:16 que el hombre debe someterse a la voluntad de Dios, que pone límites al uso y dominio de las cosas. El hombre es el administrador, digamos, del jardín de Dios, que es la tierra, pero el poder del hombre no es ilimitado. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica explica que el dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de vida del prójimo, incluyendo a las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Eso está en el número 2415 del Catecismo. Entonces, una justa concepción del desarrollo no puede prescindir de estas consideraciones relativas al uso de los elementos de la naturaleza, los recursos renovables y las consecuencias de la industrialización desordenada, porque ponen en nuestra conciencia la dimensión moral que debe distinguir el desarrollo. Sin embargo, se suelen confundir los esfuerzos en favor de la ecología con la limitación, por ejemplo, del crecimiento poblacional, ¿no? Ya sabemos de la farsa que se dio en 1968, cuando este señor que supuestamente era famoso, Paul Ehrlich, escribió el bestseller La bomba poblacional. Él predecía que entre 5 a 10 años la cuarta parte de la humanidad se iba a morir de hambre por falta de recursos. Y eso nunca pasó. Con esta proyección, divisiones de la Organización de las Naciones Unidas propusieron el llamado crecimiento poblacional cero como una medida para prevenir esta catástrofe que iba a ocurrir con el crecimiento sobrepoblacional. Y si ustedes recuerdan, el crecimiento poblacional cero incluía esterilización, por ejemplo, masiva de mujeres en países pobres, o el aborto como política de control natal como se vive en China. En 1992, por ejemplo, cuando se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra, ECO 92, que se organizó incluso por las Naciones Unidas para conciliar las exigencias del progreso económico con las necesidades del medio ambiente, se reafirmó esta política de control natal bajo el pretexto de favorizar la ecología. Ante esta situación caótica realmente, el Papa Juan Pablo II precisa la posición de la Iglesia con toda claridad. El Papa Juan Pablo II decía que los recursos industriales, los gases producidos por la combustión de carburantes fósiles, la deforestación incontrolada y el uso de herbicidas, todo eso, como es sabido, deteriora la atmósfera, deteriora el medio ambiente, arruina la naturaleza. Pero el signo más profundo y grave de las implicaciones morales es la falta del respeto a la vida,
como se ve en muchos de estos comportamientos contaminantes. En la carta Centésimos Annus explicaba sobre el mismo tema que además de la destrucción irracional del ambiente natural, hay que recordar del más grave aún, que es del ambiente humano. Su santidad retomó esa reflexión en 1995 en la encíclica Evangelium Vitae, cuando condena las masivas políticas de control poblacional, advirtiendo que es moralmente inaceptable que para regular la natalidad se favorezca o se imponga el uso de medios como la anticoncepción, esterilización y el aborto, ¿no? Eso está en el Evangelio Vitae 91. Entonces, nosotros ya hemos visto cómo todas estas políticas, estos miedos, no tienen ningún sentido ni ningún fundamento. Yo me acuerdo cuando era niño, un periodista famoso que era Dan Rather de CNN, hace 25 años decía que Florida se iba a hundir y que iba a haber una catástrofe y lo decía en CNN por la contaminación ambiental y la destrucción y la deforestación. Y bueno, yo vivo en Florida hoy en día y no se está hundiendo. O sea, entonces muchas de estas asunciones acerca de la ecología y de la situación de la naturaleza no son 100% podríamos decir exactas y a raíz de ellas estamos tomando decisiones que afectan la vida humana, ¿no? Otra decisión, por ejemplo, terrible fue en China el abortar niños. Y hoy en día hay una sobrepoblación grande de hombres en China porque todos los niños abortados fueron mujeres. Entonces todos esos desastres en decisiones políticas están por una mala interpretación de la ecología humana y de lo que es el hombre y el respeto a la naturaleza. Entonces, en resumen, yo creo que podemos decir que los católicos estamos profundamente de acuerdo con la defensa de los bosques, con la defensa de los animales en extinción. Queremos un ambiente más puro, más limpio y queremos menos contaminación. No queremos que la humanidad muera de hambre ni que la población carezca de recursos para sobrevivir. Pero evitar estos peligros no pasa por destruir seres humanos. Si la raza humana está dispuesta a defender los derechos de los animales, ¿cómo no va a empezar defendiendo los derechos de los seres humanos más indefensos, que son los niños por nacer y los embriones humanos? Muchas gracias. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.